Un gusto estar aquí, le pido disculpas a Germán, pero voy a arrancar con una presentación diciendo que tengo 3 nacionalidades. Soy americana, soy brasilera y cuando entré en aerolíneas me hice argentina. Y decidí quedarme en este país porque es muy bueno criticar y ver realmente cuál es la situación del país, pero es mejor todavía decir me arremango las manos y realmente trabajo para lo que quiero construir. Así que voy a hablar de cambio, pero quiero hablar del cambio desde el punto de vista del liderazgo, pero porque creo realmente que nosotros vivimos procesos de cambios. Si hay alguien aquí que con la situación del país dice me cansé, no aguanto más, creo que no tiene que ni siquiera estar acá escuchando mi charla, porque realmente estoy dando una charla de cambio, de reestructuración, de transformación, desde una persona que cree que cualquier cambio que se pueda hacer desde la política lo tenemos que hacer desde el lugar que ocupamos, sea desde el rol que ocupamos en una familia o sea el rol que ocupamos en una empresa o en la sociedad. Así que con eso arranco mi presentación. Les voy a hablar sobre liderando en épocas de cambio. Yo creo que nunca hemos escuchado tanto la palabra cambio. No voy a hablar del cambio del dólar, porque la verdad que eso nos tiene un poco cansados, pero voy a hablar de transformación. Yo creo que hoy deben haber escuchado la palabra transformación varias veces. He visto folletos por ahí también que hablan de la palabra transformación y seguimos hablando de transformación, pero tenemos que entender que el cambio solo tiene una lógica. No voy a hablar del darwinismo, de la época de la evolución de las especies, pero nosotros tenemos que empezar el cambio en el sentido de la evolución. Uno cambia porque quiere transformar algo. Uno se cambia porque quiere transformarse y quiere evolucionar. El cambio por el cambio no tiene lógica, sino tiene una razón para que sea algo mejor. Así que cuando uno habla de la situación del cambio, de la situación donde vivimos hoy, no importa si es Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, uno ve que estamos fuertemente impactados por lo que es la tecnología. Yo creo que la tecnología vino para acelerar un montón de procesos que estamos viviendo y a veces se empiezan a confundir si es una necesidad o es una oportunidad. La tecnología realmente vino a cambiar la forma como hacemos negocios, cómo nos relacionamos y ha logrado, desafortunadamente para algunas empresas y algunas personas, y algunos hombres de negocios, mujeres de negocios, que algunos productos o algunas marcas mueran. Un ejemplo es los rollitos Kodak. ¿Quién se acuerda de Kodak? La fuerza que tenía esa marca en la década del 80, en la década del 90. Nosotros no podíamos pensar en viajar si no salíamos con los rollitos Kodak. Kodak hoy prácticamente es una marca que desapareció. Si pensamos lo que Kodak fue en su época, era un monstruo, era realmente impresionante lo que esa marca había logrado de presencia, de productos. Murió. Hay algo de Kodak, de revelaciones, pero la fuerza de esa marca desapareció. Si hablamos de otros productos como, vamos a hablar de los long plays, fueron reemplazados por los cassettes, que fueron rápidamente reemplazados por los CDs. Hoy los CDs ya ni se ven. Hablamos de Spotify. Hablamos de los discos rígidos. Yo me acuerdo todavía al año 2002, nosotros habíamos hecho el lanzamiento en General Motors de un auto a ventas por la internet. 7 años después, un compañero mío de México me llama y me dice: Isela, estamos queriendo lanzar un auto por internet en México, ¿me podés mandar la información de lo que hicieron cuando lanzaron el Celta? Le dije: sí, no te preocupes, llego a casa, voy a ver mis archivos y te lo traigo mañana. Llegué a casa, abro mi cajita con todos los floppy disks, agarro el que decía Celta, ventas por internet, llego a mi oficina, abro la computadora, empiezo a buscar el lugar donde meter el disco y la verdad que descubro por primera vez que mi laptop, ni siquiera una computadora que había en la sala de reunión, podía tener acceso. Ya hablamos de pendrive, hoy hablamos de la nube. Es impresionante lo que la tecnología vino haciendo y viene en un paso muy acelerado, reconvirtiendo la forma como hacemos negocios, trayendo nuevas empresas, nuevos productos y haciendo desaparecer. Así que la gran pregunta ¿es un desafío? ¿Es una oportunidad? ¿Dónde encontramos la llave para poder hacer ese cambio, ¿no? Y no desaparecer como una Kodak o no desaparecer como un disquete o para poder crear el próximo Spotify? Yo digo que hay ciertas alarmas que nosotros nos olvidamos que existen y que las deberíamos escuchar. He conocido empresas a lo largo de mi vida y sectores
que no tienen métricas. Y esa es la principal alarma, tan básica y tan sencilla como tener un reporte mensual, semanal, diario, de cómo está yendo la empresa, cómo está yendo un sector, cómo están los resultados. Y no solamente la alarma es tener la métrica, pero saber qué hacer con eso. Uno tiene una métrica que te dice que estás mal en ventas. ¿Qué nivel de profundidad tenés para saber qué tenés que accionar si ese número, esa métrica te está dando negativo? ¿Qué especificación necesitas tener? ¿Qué nivel de detalle tenés que tener? Así que nos falta todavía mucho trabajar en el tema de métricas. Es impresionante como todavía no sabemos armar métricas, no sabemos armar paneles de control, no sabemos ponerle información y no sabemos qué hacer con esa información y con qué velocidad trabajar esa información. Yo digo que hay algunas herramientas para poder identificar en qué momento nosotros necesitamos hacer un cambio. Digo que una es la tecnología. Si no nos dimos cuenta, la tecnología tiene que ser una herramienta para decir hay que hacer algo diferente, sea porque la tecnología, el sistema que nosotros usamos no nos dimos cuenta y el proveedor viene a decirme a ese sistema no lo hacemos más, nos tendríamos que haber dado cuenta antes. La tecnología es uno de ellos, el otro son los competidores. Nosotros a veces creemos que el competidor es solamente ir a ver qué es lo que está haciendo o descubrir, pero hay muchas otras cosas que los competidores hacen que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Alguien compró a alguien? ¿Una empresa compró a otra? ¿Está invirtiendo nuestro competidor en otro segmento? ¿Está entrando en otro tipo de negocio? Hay ciertos movimientos que hoy, con todo el exceso de información que hay por las redes sociales, es muy fácil poder traquear y acompañar qué está haciendo su competidor. Entonces no es solamente el producto, pero es también cómo se está moviendo y qué está haciendo, qué transacciones está trabajando. El otra herramienta que yo digo que es clave para poder entender si necesitamos hacer un cambio son nuestros clientes y las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Colaboradores a veces traen información de lo que nosotros deberíamos estar haciendo diferente porque son propios clientes. Yo digo que cuando uno piensa que dentro de su grupo de empleados tiene una muestra de lo que es su mercado consumidor, es donde realmente tiene menores chances de equivocarse, reduce su riesgo. Hay mucha gente que me dice, ¿vos sos a favor de tener mujeres porque sos mujer? Le digo, no, yo soy a favor de tener dentro de tu directorio, dentro de tu grupo, dentro de tu empresa, una mezcla, una pequeña muestra de lo que es tu realidad de mercado. Entonces, si vos vendes productos solo para hombres, y tener solo hombres quizás es interesante, pero hay que entender de qué punto de vista las mujeres que son parejas de esos hombres pueden influenciar a ese hombre, a ese tu cliente, a tomar una decisión. Entonces quizás es importante que tengas una mujer para que te ayude a entender por qué podés tomar alguna decisión o podés comunicar de alguna forma que genere un rechazo a tu producto. Pero el colaborador es una fuente muy importante de poder entender hacia dónde tenemos que empezar a hacer cambios. Nosotros hablamos de la generación millennial que vienen con nuevas demandas. Es muy importante entender que si uno tiene una base de colaboradores motivados, la chance de éxito y de crecimiento de la empresa es mucho mayor. Hay estudios que se pueden comprobar, yo lo he comprobado en mi vida personal, en mi vida profesional, que realmente cuando uno motiva a sus equipos y hace con que sus equipos se sientan motivados, los resultados que se pueden lograr son muy superiores a los que uno se puede imaginar desde una planilla de Excel. Los clientes, que son la otra herramienta, la otra parte para poder entender el momento de hacer un cambio, muchas veces creemos que los conocemos y no sabemos realmente quiénes son. Una vez estaba hablando con una persona que trabaja conmigo y me dice, le digo, ¿vos sabés quién sos tu cliente? Sí, es la empresa tal. Digo, no, ese es tu intermediario. Sí, vos le vendés a ese cliente, pero vos tenés que entender a quién le vende esa empresa. Porque si vos lográs entender a quién le vende, vos podés ayudar a tu cliente, que vos decís que es tu cliente, la empresa, para que puedas decirle, mira, tengo un producto mejor para ofrecerte o un servicio mejor para ofrecerte porque le vas a llegar mejor a tu cliente. Y yo, como quiero que tengas éxito, estoy preocupada que vos tengas éxito con tus clientes. Pensar en el cliente, entender quién es, pensar en tu cliente, entender hacia dónde está yendo, es muy, pero muy importante. A veces nosotros no le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar para entender quién es nuestro cliente.
Y a veces uno dice, bueno, 40% hombres, 60% mujeres, edades entre 30 y 50. Eso no es conocer el cliente. Conocer el cliente es, ¿por qué me elige a mí? Si hay tantas opciones, ¿por qué vino a mí a pedir ese servicio? ¿Por qué me lo compra a mí? ¿De dónde viene? ¿Qué compraba antes? ¿A dónde le tocaba la puerta? ¿Por qué dejó de ir ahí? ¿Es algo que yo puedo hacer igual y me va a dejar a mí si yo hago lo mismo que le hicieron en el otro lugar? Entender el cliente va más allá de solamente la transacción. Hay que entender la parte emocional, psicológica. Es por qué ese cliente sigue trabajando conmigo, por qué ese cliente me sigue buscando. Así que todas esas herramientas, yo digo que hay mucho para trabajar cuando uno habla de cambio. Y cuando uno habla de cambio, yo digo que generalmente se le aparece la foto de Chuck, el muñeco asesino, porque mucha gente entra en pánico cuando hablamos de cambio. Y yo trato de llevar el cambio, porque a mí me fascina el cambio. A mí me hablan de cambio y digo, ¿a dónde hay? Lo voy a hacer. Me encantan las transformaciones, me encantan las reestructuraciones. Es cuando uno tiene que decir, espera, pero el cambio, todos nosotros vivimos cambio. Si ustedes se ponen a pensar, a los 10 años pensaban de repente que iban a ser jugadores de fútbol, que se iban a casar, iban a tener hijos. A los 15 años ya empezaban medio que a decir, no, esto creo que no lo voy a hacer. A los 18 años les toca pensar en qué van a querer ser cuando sean grandes. Y si hoy se comparan cómo era lo que se habían imaginado hace 10, 20, 30 años atrás, van a ver que es muy diferente. Muchas cosas cambiaron, ustedes cambiaron. Y la verdad que si nosotros en este momento nos damos cuenta que en este momento tenemos un montón de células que están muriendo y otras están surgiendo, nos damos cuenta que no le tenemos que tener miedo al cambio. Yo siempre digo que si nosotros a los 3 meses tuviéramos la conciencia y la capacidad de comunicarnos, 3 meses de edad, y nos dijeran, mira, vos dentro de un año vas a estar caminando y vas a estar corriendo. Diciendo, no, imposible, no consigo sostener la cabeza, no consigo sentarme, es inviable y yo no lo voy a lograr. Pero de alguna forma conseguimos superarnos y más grande superamos nuestros tiempos corriendo, la altura que podemos saltar, la velocidad que podemos correr. Nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos al cambio impresionante y es más fuerte de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que después de todas las charlas que han tenido hoy, y más en este sector, el área financiera, sabemos que somos resilientes al cambio. Lo que yo propongo es que uno salga de la resiliencia, de la parte pasiva y que realmente seamos más activos a abrazar el cambio. Cuando uno se pone en la posición de decir, yo abrazo el cambio, yo quiero ser un agente de cambio, es más fácil pasar por un proceso de transformación y realmente de convertir, sea una empresa, sea un entorno familiar, sea cualquier situación donde uno esté viviendo. Así que yo digo que cuando uno está en un proceso de cambio, hay algunas palabras, algunas frases clásicas que un poco inspiran o reflejan la situación que cada uno tiene en su grupo de trabajo, ¿no? Hay personas que dicen, no, la verdad que hablé con mi equipo sobre este proyecto que hay que hacer o la nueva forma como hay que trabajar y mi equipo no está confortable. Dice que esto no va a funcionar, que difícilmente lo van a poder bajar para su gente. En realidad te está diciendo, yo no lo compro, yo no estoy confortable. Hay gente que dice, no, lo que este competidor está haciendo es una locura, se van a fundir, esperemos que se fundan, después nosotros seguimos, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Se funde uno, el otro sigue. Este competidor o nuestro jefe piensa que esto va a ser fácil de lograr, pero no entiende que nos estamos metiendo en un camino sin vuelta y nos vamos a fundir. Hay muchas expresiones que a veces nosotros no nos damos cuenta que en el día a día demuestran cuánto los equipos están preparados y están dispuestos al cambio. Ahora es interesante porque no todos somos agentes de cambio, no todos somos líderes de cambio, pero todos tenemos que pasar por procesos de cambio. Y a veces uno tiene que tener la conciencia de que si es un líder de cambio, tiene que entender quiénes son las partes y quiénes son los individuos que hacen parte de su equipo para esa transformación. Va a haber la persona que es el anticambio, va a haber la persona que le tiene miedo, que es un
risk adverse, que tienen miedo a los riesgos, no quiere saber de riesgos. Hay personas que van a decir, sí, lo hagamos, impulsivo, y dice, lo hacemos, lo podemos hacer, no hace falta medir nada, no mide los riesgos. Pero es muy importante entender quién se puede subir y quién no se puede subir. Ahora, mucha gente dice, bueno, si encontramos en nuestro equipo que tiene que trabajar el cambio, algunos que son contrarios al cambio, que no están animados, los sacamos del equipo. No, hay que hacerlos partícipes. Las personas que son adversas al cambio tienen que ser parte del equipo, porque seguramente en la empresa van a encontrar mucha gente que piensa igual que esa persona, que no quiere saber del cambio, que le tiene miedo al cambio. Y es mejor tener a esa persona cerca, que uno pueda escuchar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, para que uno pueda encontrarle una solución a medida que van diseñando ese proceso de cambio y ese proceso de transformación. Todo proceso de cambio genera estrés y genera adrenalina. Y lo va a generar, porque es parte de lo que es la palabra cambio, ya genera estados de alerta. Yo digo que la diferencia que uno tiene que generar es como un revólver. Cuando uno apunta un revólver para arriba, un atleta a punto de salir de los 100 metros está totalmente preparado, totalmente concentrado, su cuerpo, su mente está enfocada esperando ese tiro para salir a toda la velocidad, concentrado para poder llegar a su mejor tiempo al final de la línea. Es el revólver apuntado para arriba, es una adrenalina que nos corre por todo el cuerpo para poder dar lo mejor y llegar a ese punto de llegada. La otra adrenalina, que es exactamente la misma, es un revólver apuntado, pero no para arriba, es el revólver apuntado a la cabeza. Es la adrenalina de la parálisis. Tengo un revólver apuntado a la cabeza, paro, levanto los brazos, no respiro, no me muevo y espero que alguien me diga qué tengo que hacer. El cambio genera la misma adrenalina. Lo que uno tiene que tener cuidado y entender es cómo convierte esa adrenalina no en la parálisis de la persona o del grupo o de la empresa, y sí en generar esa motivación y decir, me puedo apoyar y tengo, a pesar del miedo y de la preocupación, sé cómo me puedo parar y puedo pasar por todo este proceso de cambio. Todo proceso de cambio, yo digo que demanda coraje, demanda visión, demanda agilidad, porque no hay cosa peor que uno se diseña un plan de cambio y descubre que algo cambió dentro de los parámetros, una regulamentación cayó que es nueva, o un competidor que uno no tenía en el radar que aparece que es nuevo. Entonces a veces uno dentro de ese proceso de cambio tiene que ir haciendo ajustes porque algo cambió de lo que se había imaginado. Esa agilidad de poder cambiar rápidamente es muy importante, porque a veces en este proceso que uno a veces dice, bueno, esto va a ser 1 año, 2 años, tiene que ir haciendo ajustes a medida que va pasando el tiempo. Parte también de lo que es un proceso de cambio y demanda es poder motivar. La motivación es clave dentro del proceso de cambio, porque en procesos de cambio a veces uno va a tener que decir, tengo que sacar gente en el medio del camino, tengo que matar algún producto en el medio del camino, tengo que cambiar el foco de mercado, o tengo que cambiar un proveedor, o tengo que cambiar algún otro socio estratégico que tenía dentro de mi relacionamiento, y eso genera una cierta desmotivación. Las personas nos adueñamos de productos, nos adueñamos de las personas, de los equipos, y eso es una pérdida muy grande cuando uno entra en un proceso de transformación. Yo les quiero contar, o sea, les quería decir, bueno, es muy fácil hacer todo el proceso de cambio, pero el gran desafío de un proceso de cambio es que a medida que uno lo está haciendo, tiene que seguir trabajando el día a día. O sea, ojalá pudiéramos decir, nos enfocamos solamente en lo que hay que hacer para el futuro, sin preocuparnos con lo que está pasando. Y yo creo que ese es el gran desafío de los líderes que hoy tienen que manejar procesos de transformación. ¿Cómo hacemos para ir transformando a medida que nosotros no dejamos el día a día, no dejamos la operación, no dejamos el trabajo, no dejamos la gente, no dejamos los resultados del día o los resultados del mes? Así que yo les voy a pasar, dentro de lo que es mi experiencia, los pasos, o lo que yo creo que son los pasos para poder hacer
un proceso de cambio. El primer elemento para hacer un proceso de reestructuración, transformación y cambio es tener un objetivo muy, pero muy claro. Si uno no tiene un objetivo claro, es muy difícil que pueda entender qué recursos necesita para llegar, es muy difícil que pueda entender, es lógico hacia dónde vamos, qué riesgos hay para dónde queremos ir, realmente hay una oportunidad donde nosotros estamos yendo. En grandes líneas yo digo que hay 3 patas para hacer un proceso de cambio: una planilla de Excel, el mercado y las personas que trabajan con uno. La planilla de Excel es donde a veces uno pone el objetivo, y la planilla de Excel acepta cualquier cosa, 1 más 1, 2, y lo tiene. El gran desafío es que ese objetivo hacia donde uno quiere ir tiene que estar comprado por su equipo. Si los colaboradores no compran el objetivo hacia donde uno quiere ir, difícilmente puede hacer esa transformación. La planilla de Excel no tiene vida si las personas que trabajan con uno, en la empresa, no compran esa planilla de Excel. Les cuento en Aerolíneas una anécdota. Mi primer reunión con todos los líderes, enero 2016, uno de los líderes me pregunta cuál era mi opinión sobre los cielos abiertos. Y me dice: bien, Isela, tu opinión de cielos abiertos, ¿se abren los cielos, no se abren los cielos? Le dije: mira, yo en la realidad, yo no soy dueña de la política de los cielos abiertos, es una decisión del ministerio. Yo lo que sí voy a asegurar, lo que tengo que asegurar, es que nuestra empresa está preparada para competir. No sé quiénes van a ser los competidores que van a entrar, no depende de mí, ojalá pudiéramos decir no entran los competidores, pero lo que tenemos que hacer es asegurar que estamos listos para competir. Entonces lo miro y le digo: mira, sería muy bueno, y es muy bueno, ser campeón de la B por 10, 15 años. Es buenísimo, somos campeón de la B y ya sabemos que vamos a entrar en el campeonato y vamos a ganar todos los partidos y fuimos campeones de la B, tenemos todos los trofeos de 10, 15 años colgados en nuestra pared. Ahora, estaría muy bueno un día poder jugar contra el equipo de Messi. Sería fantástico. Un día podríamos decir: uy, mira, vamos a jugar con Messi. Sería buenísimo el día que le ganáramos a un partido del equipo de Messi. Y mejor todavía el día que le pudiéramos ganar el campeonato a un equipo de Messi. Pero para eso hay que prepararse. Bueno, les puedo asegurar que yo traté de extraer mi planilla de Excel a decir: esto es lo que yo pienso que podemos hacer. Yo creo que podemos tener una empresa sin la necesidad de subsidios, pero lo tenemos que trabajar. Pero si ustedes, nuestros colaboradores, no entienden que esta planilla de Excel que nosotros creemos que es viable, no lo vamos a lograr. Pero la planilla de Excel nos indica que lo podemos lograr. El compromiso de los colaboradores para que realmente los objetivos funcionen es muy, pero muy importante. Les cuento el final de la historia. Un año después, 11 meses después, reunión con los líderes de Aerolíneas de vuelta, diciembre de 2016. Terminamos la reunión con todos los líderes, uno levanta la mano y dice: Isela, quería decirte que vos nos hiciste creer que somos viables. Vos nos hiciste creer que nosotros podíamos no depender del Estado por subsidios. Esa persona, ese líder, me demostró que lo que nosotros habíamos propuesto como planilla de Excel, que solo iba a tener éxito si los colaboradores la compraran, estábamos logrando hacer el primer año de gestión con el involucramiento y el compromiso de los empleados. Porque de vuelta, el cambio no se hace de una persona sentada y diciendo: uy, tenemos que lanzar tal producto, o ahora hay que reconvertir la empresa y vamos a hacer otra cosa. Muy buena la idea, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Vos vas a hacer todas las actividades? Bueno, ahora me pongo el sombrero para esto, me saco el sombrero, son las personas. Y son personas que uno tiene que identificar y decir quiénes son las personas adecuadas y las más indicadas que nos pueden ayudar a hacer esta transformación y que estén dispuestas a hacer este cambio. Así que el primer objetivo, el primer punto de un proceso de cambio es tener muy, pero muy claro cuál es el objetivo, hacia dónde estamos yendo. El segundo punto es la cultura de la organización. Una a veces se olvida de que uno tiene un grupo de trabajo que viene ya de una historia. A veces viene de una historia donde la palabra cambio fue
echaron a mi jefe, o en el empleo de trabajo de mi primo, o de mi esposa, o de mi marido, cuando empezaron a hablar de transformación, echaron a 100 personas, o murió el proyecto donde estaba, o cerró una fábrica. Entender dónde está parada la cultura de la organización. Es una cultura de una empresa que está dispuesta a trabajar la palabra eficiencia. Yo justo ayer hablaba con una persona de mi grupo y decía, la cultura de una de las empresas que tenemos es fantástica, fantástica. Está siempre lista para hacer cambios, pero tenemos un pequeño déficit. Nos falta incorporar la palabra eficiencia. Entonces, ¿somos capaces de incorporar la palabra eficiencia? Y es importante entender, dentro de los objetivos de una transformación, cuáles son los elementos claves que uno necesita tener dentro de la cultura de una empresa. Si una empresa no puede entender la palabra eficiencia, uno tiene que empezar a hacer docencia y explicar por qué hablar de eficiencia es importante. Entonces, es muy importante entender dónde está parada la organización, qué cultura tiene, es una cultura permeable o no. El tercer elemento es el liderazgo del cambio. A veces uno cree que porque es el líder del área o el líder de la empresa, es la persona más indicada para hacer el cambio. Y no lo es. No lo es. Porque quizás no tenga la personalidad, quizás le faltan algunas capacidades, y lo que uno tiene que hacer es, con la humildad del líder, yo digo que el líder que es líder es el que tiene la humildad de saber que no lo sabe todo y que su equipo lo puede ayudar a saber más. Con la humildad del líder, decir, yo creo que la mejor persona que nos puede guiar en este proceso de transformación o de cambio es fulano, es esta chica, es esta persona. Y reconocer que al decir, esta es la persona, yo lo voy a empoderar o la voy a empoderar para que pueda hacer y tenga las herramientas, pero que la organización vea que desde arriba yo le estoy apoyando. No es una idea de ella, sino que yo desde arriba la apoyo. El cambio tiene que venir desde arriba. Cuando el cambio se propone desde abajo, desde las bases, difícilmente tiene el éxito que debería tener. Si la parte más alta de la organización de la pirámide no entiende la necesidad del cambio, es muy difícil hacer y es muy desgastante, porque la organización se desgasta en ese proceso. Así que es muy importante entender cuáles son las personalidades que uno debe tener en su organización para poder pasar por un proceso de cambio. El cuarto elemento es, no quería usar la palabra en inglés, pero es el ownership, es sentirse dueño, es adueñarse del proyecto. Así como les expliqué que en Aerolíneas todos se adueñaron del proyecto, algunos más, otros menos, pero la idea es hacerlos comprar el proyecto, es decir, me gusta esta idea, me asusta, sí, me asusta, paso de asustarme, pero me interesa, creo que esto va a ser bueno. Esa es la capacidad del líder. Ahí sí el líder, el que direcciona y dice vamos a hacer el cambio, decir ¿por qué hay que hacer esto? Explicar por qué tenemos que entrar en un proceso de cambio y transformación. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué nos imaginamos que vamos a lograr cuando terminemos este proceso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Es poder armar esa visión y decir tenemos que pasar por este camino. Recién hablábamos con los chicos de ex GM, algunos GM. En GM, cuando empezamos el proceso de transformación, el gran proceso de transformación de modelo de negocio acá en Argentina, inventamos el puente. Porque necesitamos una metáfora para decir, falta menos para llegar al otro lado, que era el modelo de negocio. Sí, van a ser trimestres difíciles para llegar, pero cada baldosa del puente era un trimestre. Era un trimestre para decir, miren, falta menos, cruzamos uno, falta menos para poder llegar. Y uno tiene que poder realmente armar esa visión y decir, convencer a todos, a su 90%, de que el camino que están tratando de llegar realmente es positivo y vale la pena que todos desde su lugar puedan trabajar. El otro punto es el equipo. Como les decía, no hay forma de hacer una transformación solos. Uno tiene que tener el equipo, tiene que tener esas personas cercas, las que no quieren hacer la transformación, para poder entender por qué estás incómodo, qué es lo que te da miedo. Si uno logra entender por qué esa persona está paralizada y no quiere hacer un cambio,
es el argumento que necesita para decir, bueno, si yo logro convencer a esta persona, probablemente los otros que han comprado la idea y se encuentren con personas que no pueden comprar el cambio, van a encontrar argumentos porque lo vieron en la mesa chica de cómo poder convencer a sus equipos. Cuando uno en su equipo más chico encuentra una barrera de una persona que dice, yo a eso no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer, tiene que lograr y entrar en un debate psicológico y decir, espera, hablemos mejor, ¿por qué no lo querés hacer? ¿Es algo que te trae a tu infancia? ¿Es algo que te genera miedo? ¿Qué preocupación tenés? Y tratar de ir eliminando y de repente uno tiene que llegar a un camino intermedio y no ir al 100%, pero decir, mira, arranquemos con un 80%. Y cuando te sientas cómodo con el 80%, ahí volvemos a hablar y vemos si seguimos los 20 puntos más que necesitamos para cerrar el proyecto final. El otro punto que tenemos que medir o tener son las métricas. Es muy importante en los procesos de cambio, así como yo les hablaba del puente, de tener métricas que nosotros podamos ir midiendo todos los días, todos los meses, para que la gente vea que está valiendo la pena el esfuerzo, porque el cambio demanda esfuerzo. Los 11 meses de aerolíneas, desde el primer día que, esto es imposible, esta mujer está loca, ¿cómo vamos a vivir sin subsidios? Todos los meses íbamos mostrando cómo vamos a llegar a los gastos, a la necesidad de caja, la necesidad de subsidios del gobierno. Todos los meses íbamos mostrando cómo íbamos reduciendo los gastos, cómo íbamos mejorando los ingresos. Es muy importante ir mostrando cuánto se va avanzando. Alineado con eso, el otro punto es la motivación. O sea, las métricas tienen que servir también para motivar. No es una métrica mentirosa, pero no es una métrica que uno pueda decir, che, está todo pésimo, abandonemos el barco. Porque la métrica tiene que decir, mira, quizás este mes no fue exactamente, no hicimos todos los aspectos que queríamos hacer, pero seguimos en buen camino. Nos retrasamos un poco con esta parte del proyecto, pero lo vamos a recuperar en el próximo mes. Sigamos trabajando que lo vamos a lograr. La motivación del equipo en momentos de crisis es muy, pero muy importante. Principalmente en países como los nuestros, como Argentina, donde ya hay una crisis externa, y uno dice, vos me estás pidiendo que yo haga una transformación aquí cuando yo ya estoy viviendo una crisis de toda mi familia, de toda la preocupación de la sociedad, que yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con este país. Es muy importante poder dosificar la tensión de adentro con la de afuera. Y así como es difícil hacer una barrera y un muro de lo que es la empresa y de lo que está pasando en la calle, uno tiene que tratar de motivar dentro de lo máximo posible a su equipo para los objetivos que tiene que lograr. Y el último punto es la comunicación. Yo creo que nosotros no comunicamos como nosotros deberíamos comunicar. Creo que tenemos una falla enorme de pensar que comunicamos y no comunicamos. Pensar que comunicamos solamente hablando, en realidad comunicamos con todos los gestos. Una vez una persona que reemplacé en una de mis funciones me decía, bueno, yo me siento en las reuniones de mi staff, me siento en el medio de la mesa porque quiero demostrar que soy igual que todos. Dije, está bien, yo también soy igual que todos, pero yo quiero ver cómo se relaciona mi equipo entre ellos. Y yo necesito verlos cómo interactúan entre ellos. Y yo no tengo la posibilidad de juntarlos a todos en cualquier pasillo o en cualquier reunión, pero en las reuniones de staff, en mi mesa chica, es la oportunidad que yo tengo de ver cómo uno lo mira al otro, cómo uno le cruza el brazo al otro, cómo cuando uno... Entonces yo me siento en la punta, porque es la forma de poder entender si realmente hay algún chispazo, si realmente hay algún desencuentro o si realmente hay un rechazo o un aporte o un apoyo con cualquier expresión que se pueda ver. La comunicación en un proceso de cambio es muy importante porque la gente no sabe dónde está parada. En GM teníamos una cultura de hacer cafecitos, la llevé a Aerolíneas, la llevé al grupo donde yo estoy. En el grupo donde yo estoy estamos haciendo una gran reestructuración del banco, del BCT, y empezamos a hacer las reuniones de cafecito. ¿Qué son las reuniones de cafecito? Es juntarme con personas de cualquier área, de todos los niveles, para escucharlos y hacer oficial lo que es un radio pasillo. Entonces, el radio pasillo está, va a seguir existiendo,
pero es importante que uno pueda escuchar el radio pasillo y que pueda también mandar los mensajes que quiere que pasen por el radio pasillo. Son reuniones con 10 personas donde se abre para que cada uno diga dónde está parado, cuáles son sus preocupaciones, de sugerencias, diga, creo que estoy preocupado por esto, y es una forma de poder atenuar y sacar un poco esa ansiedad y esa adrenalina y poder de vuelta convertir el revólver, que a veces parece que se empieza a apuntar para la cabeza, y ponerlo de vuelta para arriba. Es muy importante ir comunicando a medida que uno va haciendo todo ese proceso de desarrollo y todo ese proceso de transformación. Yo digo que la comunicación es clave para un cambio de cultura. Cuando uno tiene que hacer un cambio cultural, la clave está en la comunicación. Uno tiene que torturar, yo digo, comunicando. En Aerolíneas nosotros pusimos las cartas mensuales. Las cartas mensuales tenían una lógica igual para todas las cartas que hicimos durante la gestión. Primer párrafo era resultados. Esto era una empresa que no trabajaba por resultados. Entonces había que crear la cultura de que nosotros trabajamos para los clientes, nosotros trabajamos para entregar resultados financieros. Teníamos en el primer párrafo resultados, el segundo párrafo eran logros adicionales que obtuvimos, premios, reconocimientos, está bueno festejarlos, y el tercer párrafo es todo lo que nos falta hasta fin de año, porque como era una empresa que no estaba enfocada en resultados, tampoco entendía lo que era un presupuesto, no veíamos qué es lo que había que hacer para fin de año. Entonces la comunicación y empezar a hablar con los empleados, sea por cartas, sea por WhatsApps, es muy importante la consistencia. Es muy importante elegir palabras claves que sean consistentes con los mensajes que uno quiere pasar. Entonces, si uno quiere hablar de eficiencia, tiene que hablar de eficiencia en la primera carta, en la segunda, en la tercera. Si hace un mail para algunas empresas, tiene que hablar de eficiencia. Si está buscando candidatos, que busca candidatos que estén buscando y que se preocupen con la eficiencia de la organización. Hay palabras que uno tiene que hacer con que sean claves, que sean presentes, como parte de un valor que uno lo ve pintado al lado de la empresa donde uno trabaja. Post-cambio es tan importante como todo el proceso de cambio, ¿no? Porque cuando uno entra en una vorágine de que estamos en proceso de transformación, a veces uno no sabe que terminó. Entonces es importante decir, la reestructuración paró. Sacamos tantas personas, y ese número nunca se dice, pero ya no hay más movida de gente, ya estamos todos ok, las personas que estamos son las que tenemos que trabajar. Es muy importante avisar que no sigue toda esa adrenalina en pensar qué es lo que se viene, y sino simplemente decir, podemos ahora enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Así que por último, y ahí les abro a preguntas si tienen alguna pregunta, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero a veces mucha gente me dice, bueno, pero ¿hacia dónde tenemos que ir, no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Yo digo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos en una encrucijada, parados, paralizados, diciendo, no sabemos para dónde ir, porque cuando uno no se mueve, el resto se movió. Y si nosotros éramos líderes de mercado con un 15% de participación de mercado, los demás todos se movieron, nosotros nos quedamos esperando para ver para qué lado vayamos. La PISA crece, quizás nuestro número es el mismo, pero ya no estamos más en primer lugar, seguimos con las mismas ventas y pasamos a tener un tercer puesto o tener un 4% de participación de mercado. O sea, lo peor que nos puede pasar en estos procesos de necesidad de cambio es entrar en parálisis y no movernos. Entonces yo digo que antes de quedar parados, muévanse porque es mejor moverse rápido, equivocarse, y nos vamos a equivocar porque los procesos de cambio terminan demandando o terminan generando alguna equivocación. Nos vamos a equivocar y ahí viene la agilidad y la necesidad de volver a levantarse y volver a empezar. Así que mi recomendación es, 1, si están acá en Argentina, trabajen para el cambio del país que nosotros queremos tener. No quiero convertir en esto en algo político, pero yo creo que desde el lado del lugar que cada uno ocupa, en su lugar de sociedad, en su lugar de empresario, en su lugar de empleado, puede aportar al cambio que nosotros queremos tener de país, empezando por el cambio que tenemos que hacer dentro de nuestras propias empresas.
los cambios que hay que hacer para asegurarnos que tenemos empresas que pueden seguir creciendo, empresas que pueden seguir generando empleos, empresas que pueden seguir generando el PBI que tanto necesitamos, sean exportadoras de servicios, sean exportadoras de productos. Así que les estimulo que sigan con los procesos de cambio, no se asusten, diviértanse, disfruten los procesos de cambio, acérquense de las personas o empresas que los pueden acompañar en los procesos de cambio, sea por experiencia, o sea por conocimiento, o sea porque ya conocen algo de hacia dónde hacia dónde pueden ir, pero es importante no quedarse parado. En los días de hoy la tecnología nos va a comer, así que o cambiamos o no vamos a evolucionar y estamos destinados a morir. Así que muchísimas gracias.